Aplicaciones en video. A ver, ayer hablamos, recordará, ojalá haya escuchado el programa, hablamos con María Olga Girán sobre la reunión tripartita con presencia de la OIT, esto en Margarita, y destacó el genuino, la genuina queja, la genuina protesta de gremios como educación y salud. Y de salud, precisamente, hablamos con el doctor Julio Castro. Y con él tratamos la jerarquización de las necesidades en la atención médica, tratar de ubicar cuáles son las prioridades del sector. Bueno, sabiendo que el dinero no es suficiente, que de hecho es escaso, ¿cómo optimizar los recursos? Si usted tiene, usted en su casa, usted o yo en la mía, tenemos un revés financiero, pues uno recorta gastos el planteamiento ahora es cómo trasladar esa decisión responsable que usted y yo podríamos tener en nuestras casas al Estado. ¿Qué puede o qué debe hacer el gobierno para rendir los recursos a los que se pueda tener acceso el día de hoy? Es, digamos, el punto de partida de nuestra conversación hoy en la Agenda Económica con Asdrúbal Oliveros y Ecoanalítica. Ecoanalítica. Balance del mundo económico. Con Román Losinski. Asdrúbal Oliveros, economista, socio director de Ecoanalítica. Asdrúbal, ¿cómo estás? Buenos días, Román. Un saludo para ti y para todas las personas que hasta ahora nos escuchan. Muchísimas gracias por atendernos, Asdrúbal. Asdrúbal, ¿en qué gobierno, si tomara las finanzas del país como las finanzas de cualquier hogar, de cualquier empresa, ¿en qué puedo recortar? ¿En qué debería recortar? Digo, para optimizar los recursos que tengo a disposición y darles un mejor uso. Sí, antes de hablar de eso, Román, un inciso muy rapidito de la semana pasada, ¿Sí? de la declaración que yo di del salario a $100, que generó mucha polémica, nuevamente muchos insultos, porque es que lo que quiero señalar es justamente lo que tú decías en la introducción. Yo no estoy diciendo que alguien debiera ganar $100, ojalá pueda ganar 500, 1000 o muchísimo más. Pero es que lo dijiste estamos la semana hablando pasada. es de la capacidad que tiene el Estado. Exacto. En términos de su flujo de ingresos para poder pagarle a la gente. Entonces, exacto. Porque en economía siempre hay dos áreas, y en la vida también, lo que uno quiere y lo que uno puede. Entonces, una cosa es el salario que uno quiere y otra cosa es el salario que el Estado, en las condiciones actuales y como está actualmente, puede pagar, ¿no? Entonces, esto era un punto que quería destacar. Mira, volviendo a tu pregunta, que me parece súper pertinente, mira, ya aquí ha habido un recorte muy fuerte de gasto. Lo que pasa es que se hizo de forma desordenada, como tú lo has señalado, sin establecer prioridades, porque Venezuela en el año 2012 tenía un gasto público equivalente a 50 puntos de PIB. Esos son unos niveles importantes de gasto. De hecho, en ese momento Venezuela era el país con el mayor nivel de gasto en términos de PIB de América Latina. Hoy el gasto público ronda los 15 puntos de PIB. Entonces tú puedes ver allí la caída brutal que ha tenido el gasto, y por supuesto uno de los mayores sacrificios o de las áreas de mayor recorte de ese gasto ha sido lo que tiene que ver con remuneraciones y pensiones, ¿no? Que son justamente lo que es hoy protagonista en Venezuela. Temas de salarios, temas de pensiones que no alcanzan absolutamente para nada. Entonces, lo primero que tú tienes que hacer es una reforma integral del Estado, pero no solamente del lado de gasto, porque ya hemos visto que se ha recortado el gasto fuertemente, sino también del lado de los ingresos. Y conecto con lo que dije antes, porque para tú poder pagar mejores salarios, también necesitas poder generar mayores ingresos. Y eso necesita replantearse entonces, bueno, ¿dónde van a salir esos ingresos? Principalmente de impuestos. ¿Cómo debería entonces ser la política impositiva en Venezuela? Uno de los puntos claves es, por ejemplo, temas de armonización tributaria, es decir, cómo acoplo lo que cobra el gobierno nacional a través del CENIAT con lo que cobran alcaldías y gobernaciones, y con los que son elementos parafiscales, una cantidad de aportes que tienen que hacer las empresas por telecomunicaciones, por Loximat, etcétera. Me imagino que María Olga a lo mejor te habló de eso porque ella es experta. Entonces, ¿cómo yo armonizo eso y doy incentivos además para formalizar? Porque
porque fíjate algo, en Venezuela más de la mitad de las empresas son informales, porque justamente se vuelven informales porque la carga de impuestos es muy alta. Entonces, yo necesito cambiar un poco también la dinámica del lado de los ingresos. ¿Qué vamos a hacer con el tema del petróleo? Si se privatiza, no se privatiza, o redefinimos el rol del Estado allí. Esa reforma tiene que darse. Y por supuesto, del lado del gasto, también yo tengo que definir cuáles son las competencias a las cuales tiene que dedicarse el Estado. ¿Tiene sentido que el Estado sea dueño de hoteles? Bueno, ya los está entregando, pero no debería, a mi juicio, ser dueño de hoteles. ¿Tiene sentido que el Estado tenga una gran cantidad de bancos? Habría que, ese tipo de debate hay que hacerlo. ¿Tiene sentido que tengas una empresa o varias empresas de telecomunicaciones o varias empresas de alimentos o que manejes una cantidad de tierras que están ociosas y que pudieran producir diferentes productos ligados al agro? Entonces ahí también hay que replantearse dónde está el rol del Estado. Esa es una discusión que tiene que dar la sociedad y que tiene que dar el liderazgo, y sobre todo el liderazgo político. Bueno, el Estado lo necesitamos ¿para qué? ¿Dónde va a estar su rol? ¿En dónde va a ser regulador? ¿En dónde va a participar? Ese es el tema clave. Y un punto importante también es definir cuál va a ser el tamaño de tu nómina. Y eso tiene que ver con las actividades en las que tú te vas a dedicar. Si para ti una actividad medular va a ser la educación y sobre todo la educación básica, lo que llamaríamos primaria y secundaria, los maestros o la atención primaria de salud, bueno, entonces tú tienes que ver allí cuántos maestros necesitas, cuántos enfermeros, cuántos médicos y toda la dinámica, cómo vas a hacer la dotación de los hospitales. Y si abandonas otras actividades donde tú no deberías estar, haces una relocalización de esos recursos. Ese tipo de cosas no la hemos hecho en Venezuela en muchísimos años. Esa discusión de cuál debería ser el tamaño ideal del Estado, de su nómina, y por supuesto también hay que reformar el régimen de pensiones, es decir, ¿cómo garantizamos que tu trabajador, después de una vida de trabajo, puedas tener un dinero mensual, una pensión, que te permita cubrir lo básico? Eso también. Y eso implica, yo creo, estoy dando mi opinión, en meter al sector privado. Entonces, un régimen de pensiones que no puede ser solo público y que tiene que involucrar al sector privado, y que cómo se va a sostener. Es decir, cómo tú haces eso financieramente viable para que no pase lo que estás teniendo hoy. Y tiene que haber, fíjate que después de todo esto, hay un marco macroeconómico que hemos insistido antes. ¿Cómo tú garantizas que ese salario alcance que la inflación sea baja? ¿Cómo tú garantizas que con el paso del tiempo la pensión te alcance que la inflación sea baja? ¿Cómo tú garantizas en parte que la inflación no suba? Bueno, con disciplina fiscal, que es lo que hemos estado hablando. Subo mis ingresos, bajo mi gasto, lo controlo, el déficit no es tan alto, pero también tengo una política cambiaria que me permite que el tipo de cambio tenga cierta estabilidad o tenga ciertas metas que no haga que el dinero pierda valor en el tiempo con la rapidez que pierde en Venezuela. ¿Cómo? Yo tengo que entregar activos en hoteles, en petróleo, en telecomunicaciones. ¿A quién se los voy a entregar? Al sector privado. Pues tienes que darle garantías y tienes que tener un marco jurídico claro. Entonces, todo al final está conectado. Tú puedes tener muy buenas intenciones. Y creo que termino con el principio. O sea, tú puedes tener muy buenas intenciones, tú puedes exigir que el salario sea de $500 el salario mínimo. La pregunta es cuánto representa eso para el Estado hoy, en las condiciones que está hoy, y si lo puede pagar. Claro. Y si no tenemos esa reforma, no lo vas a poder pagar. Es lo mismo ejemplo que tú decías de la casa. Si yo no hago algunos cambios en mi casa donde estoy, probablemente hay cosas que no va a poder comprar. Claro. Y además, es una discusión que no es doméstica, o sea, no debería ser un escándalo, una alarma, es una discusión que es universal, es una discusión que se da en todos los países. Hoy mismo leíamos en los titulares internacionales cómo el gobierno de España pacta con confederaciones sindicales, hoy leíamos cómo se protesta en Francia porque pretenden cambiar, retrasar la tasa de la edad de jubilación a los 64 años y que sean más los años de cotización. Hoy vemos cómo se protesta en Bélgica, es decir, es una discusión no
normal, natural, en el justo reclamo de los trabajadores. Pero fíjate, tú hacías como una lista, decías, bueno, ya va, ¿cuántos bancos debería tener el Estado? ¿O cuántos hoteles? ¿O en telecomunicaciones? ¿O tierras? ¿O empresas de alimentos? Alguien podría cuestionar, de hecho, Asdrúbal, a lo mejor no sé, la construcción de un estadio para la Serie del Caribe súper moderno como el que en efecto se ha construido. Alguien podría cuestionar pantallas electrónicas en la autopista, o la cantidad de escoltas o de personal de seguridad o de vehículos para el traslado de los funcionarios. A ver, y te pregunto, ¿es controlar esos gastos haría la diferencia o no? Porque siento yo que todo va sumando o restando. A lo mejor no sería suficiente, pero el dinero no sobra. Efectivamente, yo me quedo con esa última idea tuya. Es decir, no necesariamente el que tú hagas el estadio va a permitir que puedas pagar Exacto. altísimos salarios a los maestros y a Así los es. profesores, pero todo suma. Es decir, la pregunta es en este momento en el que alguien gana menos de $10 mensuales como salario mínimo, el momento en que el Estado tenga que acometer eso, o es mejor que el Estado dé garantías para que un privado construya ese estadio y no tenga que el Estado erogar ese dinero. Y así en muchas otras cosas. Tiene sentido que que tú manejes una cantidad de escoltas exagerado. Yo no critico que funcionarios del Estado, porque eso pasa en todos los países, tengan que tener escoltas, pero creo que hay una cantidad, digamos, que puedes manejar y que te permita justamente tener control sobre el tema de la nómina. Y ahí hay algo muy importante que también lo hemos perdido, y es el tema de la ejecución presupuestaria. ¿Cómo tú controlas eso que tú estás señalando de establecer prioridades y de decir es el estadio o la autopista o es una escultura en plena autopista de Caracas que mucha gente pues se cuestiona, o son luces o lo que sea? Bueno, tú estableces un presupuesto con tus gastos corrientes, con tus gastos de infraestructura, y ves si te cuadra. Ah, no me cuadra, los números no me dan, tengo que empezar a recortar, como en una casa. Vuelvo al ejemplo que tú ponías de la casa. Ah, ¿dónde recorto? En las cosas menos prioritarias. O sea, mi prioridad es que mis maestros, mis trabajadores, mis médicos ganen lo mejor posible. Bueno, a lo mejor entonces la construcción del estadio lo dejo para otro momento. O entonces ahí entra ese debate de qué cosas son prioritarias o no, para que me pueda, para decirlo en lenguaje coloquial, cuadrar el presupuesto. Pero en Venezuela no conocemos el presupuesto. Tú no sabes cuánto se destinó para sueldos y salarios, tú no sabes cuánto se destinó para gasto de infraestructura, tú te das cuenta que en Caracas a cada rato se revienta un tubo, se va la luz en algún sitio, en algunas carreteras ya empieza a notarse el deterioro. Eso también tienes otro problema, no es solamente el gasto corriente, que es sueldos y remuneraciones, es el gasto de capital, que es mantenimiento de infraestructura, que también hace falta. Asdrúbal Olivero es nuestro invitado a esta hora, como cada miércoles. Asdrúbal, si estuviera en tus manos, ¿el subsidio a la gasolina debería eliminarse? A ver, es cierto que hoy hay menos estaciones de servicio en el país con gasolina regulada. Son muchas más las que venden la gasolina a precio internacional, pero debería eliminarse del todo. Si se elimina del todo, ¿de qué manera beneficiar o apoyar a los transportistas de alimentos y de personas? Sobre ese tema, ¿qué harías? Fíjate, Román, ahí siempre se ha planteado desde hace tiempo una idea que yo comparto, lo han hecho algunos colegas, que es un poco eliminar el subsidio totalmente, vender la gasolina a precios internacionales, construir con ese dinero un fondo, y que ese fondo vaya a manos de los venezolanos. Entonces tú le regresas el dinero a los venezolanos y que los venezolanos lo gasten en lo que decidan, porque cada quien tiene su propia escala de prioridades. Hay quien plantea una idea ligeramente diferente. Hagamos el fondo, pero no se lo demos a la gente inmediatamente, sino que ese fondo acumule dinero, sea como un fondo de ahorro, y permita en un futuro financiar cosas, o cuando ven una época de vaca flaca, tomar dinero de allí. Son diferentes discusiones, pero que también amerita una discusión sobre transparencia,
sobre rendición de cuentas, que bueno, en estos momentos es como que tú le digas a la gente, me vas a quitar el subsidio y yo no tengo ni idea de qué vas a hacer tú con esos reales. Eso por supuesto genera muchísima molestia, pero en el punto para mí central, ese es un subsidio extremadamente regresivo, es un subsidio que beneficia, en la medida que tú tienes más ingresos, más te beneficia el subsidio. ¿Por qué? Porque el tener carro hoy en Venezuela se ha convertido en un lujo. Pregunta tú si una persona justamente con estos salarios y sin crédito puede comprarse un carro. Entonces él al final no está haciendo uso del subsidio de la gasolina. Entonces, es un subsidio, los economistas llamamos a eso subsidio regresivo, es decir, cuanto más rico eres, cuanto más subes en ingresos, más plata te da el Estado. Eso para mí no tiene ningún sentido. Asdrúbal, ayer precisamente en esa conversación, y con esto voy cerrando, esa conversación con Mario Olga Girán, tratábamos de ubicar la competencia real que pueda tener la OIT sobre un tema tan sensible como el salario. Es decir, se le pide a la OIT que medie, que intervenga, que se trate de fijar junto a los tres actores un salario. Bueno, y eso no es competencia directa de la OIT, que podría mediar, sí, pero no es una competencia de ellos. Y esta mañana leía en titulares, a ver, por una parte, que la CTV bueno, hace una profunda crítica porque ha sido un año en el que el gobierno demoró los 3 compromisos con la OIT, eso lo publicaba Contrapunto, pero el Nacional publicaba una declaración de la Central Bolivariana de Trabajadores a través de Marco Tulio Díaz y dice que no se sigue aplicando un bloqueo y esas sanciones que están dañando todo lo que tiene que ver con el poder adquisitivo de los trabajadores y sobre todo el desarrollo de una economía normal. Es una cita textual para él. Yo le decía a Mario Olga que tenía que ser el tema de las sanciones un tema a debatir en esta reunión con la OIT. Pero es verdad que esas sanciones y que el bloqueo daña lo que tiene que ver con el ingreso y el poder adquisitivo del venezolano, o son otras razones, o está entre las razones que afectan el poder adquisitivo del venezolano. Mira, es una mezcla de todo. Obviamente las sanciones tienen un efecto, sobre todo sobre el sector petrolero, que impide que el Estado pueda invertir y generar más caja para tener más ingresos. Eso es verdad. Pero al final es lo que te decía antes. Esto es un problema mucho más amplio que amerita una discusión que además tiene de base un problema político y que yo creo que esa discusión de sanciones tiene que venir atada también a cambios en la dinámica política. Y en la medida que se den esos cambios y se den esa flexibilización de sanciones, también puedas avanzar en esa reforma del Estado. Porque el problema que también tienes, Román, es que si tú quitas hoy las sanciones en las condiciones de que está hoy Venezuela, políticas, institucionales, de poca transparencia, ¿qué va a hacerse o cómo tenemos los ciudadanos la certeza de saber en dónde y a dónde van a ir los recursos extraordinarios? Porque cuando había muchísimos recursos ya sabemos lo que pasó. Entonces, por eso creo que la discusión es mucho más amplia. No digo que no afecte, porque obviamente sí es una limitación, pero creo que también necesita una discusión institucional, una discusión política que permita pasar a un régimen sin sanciones, pero que amerite tener otra institucionalidad que le dé o que empiece a garantizarle bienestar a los venezolanos. Claro. Asdrúbal, muchísimas gracias por atendernos. No, a ustedes. Saludos, buen día. Feliz día, muy buen día. Es Asdrúbal Oliveros, como cada miércoles de la mano de Ecoanalítica con nuestra agenda económica, economista y socio director de Ecoanalítica, les comentaba. Son las 7.